Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED y estamos en Historia Antigua de la Península Ibérica en el tema 16. Y vamos a afrontar este tema. La Hispania altoimperial, segundo. Flavios y Antoninos. Los Flavios. La restauración de Vespasiano del 69 al 79 y la crisis del 69. Con la llegada al poder de Vespasiano se pone fin a una grave crisis en la que por vez primera la estructura imperial se tambalea. Hasta el reinado de Nerón existió un equilibrio de poderes entre el príncipe y el senado desde la muerte de aquel. Estas dos fuerzas ya no serán las únicas que ostenten el control. Son muchos los conflictos entre intereses que se viven en Roma. De un lado, los legionarios italianos de origen rural contra los soldados de élites urbanas, el estamento senatorial y burgués contra los libertos, negociantes y la plebe, y las provincias occidentales frente a los orientales. Los emperadores que suceden a Nerón lo hacen amparándose en distintas fuerzas y favoreciendo a distintos grupos. La llegada de Vespasiano, representante de la burguesía municipal italiana, trae consigo la suficiente fuerza para restaurar el régimen político, la paz social y la seguridad en todo el imperio. Tito Flavio Vespasiano, hombre prudente, honrado, enérgico y realista, supo poner en marcha un programa de restauración del Estado para el que utilizó una base conservadora y tradicional basada en la burguesía municipal itálica. Su política tenía dos objetivos inmediatos: el restablecimiento de la autoridad imperial y la restauración del imperio. Reorganización imperial. El primer objetivo que se marcó Vespasiano fue el de restablecer el poder imperial. Para lograrlo, se basó en reforzar la autoridad imperial y establecer sus límites. Institucionalizó este poder mediante la Lex de Imperio Vespasiani, mediante la cual el emperador era investido formalmente y fijaba los límites anteriormente citados. Para otorgar mayor estabilidad a la transmisión del poder y de paso crear una dinastía, proclamó herederos a sus hijos. Tito, el mayor, que tenía plenos poderes y fue asociado al trono, y Domiciano, el menor, que recibió los títulos de Caesor y Princes, Iuventus. De ahora en adelante, la casa imperial será la Domus Divina, otorgándoles a los difuntos de la familia imperial la calidad de ius. Reorganización política. Basada en una depuración de los estamentos más privilegiados de la sociedad con el propósito de convertirlos en un instrumento dócil y eficaz, sufrieron esta depuración el Senado y el orden ecuestre. El Senado expulsó a todos los miembros indignos y nombró a nuevos senadores, los cuales provienen de su mismo origen social, burguesía de las ciudades itálicas y provinciales más romanizadas. Y en cuanto al orden ecuestre, los nuevos caballeros también procedían de ciudades itálicas y provinciales. Tenían cargos directivos en la administración central, ocupándose de la recaudación de impuestos en las provincias. El cuarto de siglo del gobierno de los Flavios transforma a Hispania en un núcleo básico de la consistencia del imperio en el orden social, político y militar al lado de Roma e Italia. A partir del reinado de Vespasiano se incrementa la presencia de hispanos en altos cargos en Roma. Reorganización administrativa y financiera. La guerra civil había dejado las finanzas del imperio en una mala situación. Para sanearlas, Vespasiano decide aumentar los recursos del Estado valiéndose de una política fiscal estricta y controlada, mediante la cual crea un catastro. Este tenía como finalidad devolver al ámbito público tierras que habían sido acaparadas por particulares. La minería, campo en el que sobresalía Hispania, la minería hispana era rica en oro y plata, quedaba bajo control estatal. Para que su política funcionase, Vespasiano crea los procuratores metalorum, responsables del control y gestionar los yacimientos mineros en nombre del fisco imperial. En todas las zonas mineras se mejoran las comunicaciones, como es el caso de las vías que enlazaban Bracera con Astúrica Augusta. Con estas medidas se potencia el rendimiento de la minería, sobre todo en Hispania. Los cotos mineros hispanos se encontraban en el sur y levante peninsular, distrito de Huelva, Sierra Morena y Cartagena. En Asturias, donde existían riquísimos yacimientos de oro. Distrito de 3 minas en el norte de Portugal y las explotaciones de hierro
en Somorrostro y Moncayo. Gracias al saneamiento de las finanzas, se pudieron llevar a cabo importantes construcciones de interés público. En Hispania se mejoró la red viaria. De hecho, la mayoría de los puentes de nuestro territorio son de la época Flavia, como es el caso de Aquae Flaviae, Chávez. A ello añadir las construcciones de foros, templos, teatros, anfiteatros y otras obras de interés público, las cuales se encuentran en todo el imperio. Reorganización del ejército. Hasta el año 68, el poder imperial se había apoyado en el Senado y la Guardia Pretoriana. Tras la desaparición de Nerón, se descubre la existencia de una nueva fuerza, los ejércitos provinciales. Tras la Guerra Civil, los ejércitos sufren un proceso reorganizativo mediante el cual se les devolvería su prestigio, pero también con el que podía convertirlos en un instrumento imprescindible para la defensa y seguridad del imperio, así como transmisores de paz y la romanización. Desde tiempo de Augusto, el ejército asentado en Roma estaba formado por soldados italianos, mientras que los cuadros de legiones estaban formados por soldados procedentes de las provincias más romanizadas, que estuviesen en posesión de la ciudadanía. Vespasiano formó nuevos cuerpos auxiliares con peregrini, habitantes del imperio sin derechos jurídicos privilegiados, los cuales, tras 25 años de servicio, podían recibir la ciudadanía. A excepción de 2 ciudades y unidades que se localizan acuarteladas en el interior de Hispania y Judea, el resto se distribuyó a lo largo de las provincias fronterizas con una misión de vigilancia permanente. En los demás casos, el ejército se ubicaba en zonas donde era necesaria una vigilancia, como caminos o centros económicos, minas. Vespasiano retiró las tropas que hasta entonces permanecían de guarnición en la península y utilizó nuestro suelo como base de reclutamiento, tanto para las unidades auxiliares como para las legiones, pues éstas fueron abiertas a los ciudadanos de provincias evolucionadas, entre ellas las de Hispania. La zona norte de Hispania, en vías de romanización y con excedente demográfico, era propicia para este reclutamiento. Los militares de la Legión Séptima, creada por Galba desde Vespasiano, son todos hispanos, predominando las del noroeste. Tampoco faltaron legionarios hispanos en las legiones que servían fuera de Hispania, pero en menor número. La epigrafía demuestra que estas unidades, salidas de Hispania hacia Centroeuropa, contaban con muchos reclutas hispanos procedentes de los centros más romanizados. Bética, Tarraconense Oriental, Emérita, pero a su vez entendió que la zona no estaba suficientemente pacificada y romanizada como para poder retirar todas las legiones. En el 70 no quedó ninguna en nuestro suelo y solo quedaron de guarnición permanente 2 alas y 5 cohortes. Cuando el agobio cesó en el imperio, en el 74, trajo a Hispania la Legión Séptima, Gémina, destinada a perpetuarse en nuestro suelo hasta el fin del Imperio Romano. Reorganización provincial. En tiempos de los Julios Claudios, las provincias no son más que lugares de explotación. Con la llegada de Vespasiano, esta concepción cambia, ya que el imperio comienza a ser consciente de la aculturación y desarrollo económico de estas provincias, las cuales comenzaron a ser parte activa de su política. En el caso de Hispania, el punto de partida para la romanización es el reordenamiento jurídico de las gentes establecido por el edicto de latinidad, el Ius Lati, del que nos da cuenta Plinio. Vespasiano, emperador Augusto, lanzado a las procelosas luchas de la República, otorgó la latinidad a toda España. Desde el año 89 a.C., en que Roma otorgara el derecho de romanidad a toda Italia, no se había producido un hecho de tanta importancia social en el mundo romano y por supuesto en España. Se ha debatido mucho sobre el alcance real del edicto de latinidad, discusiones que podemos sintetizar en 3 interrogantes. ¿Afectó a las personas o a estatuto de ciudades? ¿Tuvo efectos inmediatos o debían aplicarse progresivamente y mediante leyes concretas para cada ciudad? ¿Comprende a toda Hispania o es una simple opción para los más romanizados? Lo cierto es que este edicto ha traído numerosos interrogantes. Para algunos incluyó a todos los hispanos, salvo los esclavos, y otorgó efectivamente los plenos derechos de latinidad.
Otros afirman que es un derecho individual de las personas al margen del estatuto jurídico de las ciudades a las que pertenecen. También se han inclinado hacia que Plinio exagera al hacer extensivo el privilegio de latinidad a toda Hispania y que no fue un hecho de aplicación general, sino una simple opción y la creación de condiciones favorables al desarrollo de la vida municipal. Afirma que el edicto apenas fue aplicado en noroeste, poco civilizado, y solamente se hizo efectivo en la Bética y en la Tarraconense, en sus partes oriental y meridional. La reorganización de Hispania por Vespasiano es un eslabón del engranaje de su plan político a nivel de imperio. El edicto de latinidad sería el cauce legal para obtener dinero, hombres y crear unas condiciones previas a su papel de eje o centro y protagonista del imperio. La razón del edicto sería una promesa a Hispania en los días difíciles de Vespasiano. La reforma económica y sociales en Hispania, su promoción, serían una muestra de agradecimiento y confianza. Gracias al edicto se desarrolló la vida municipal. Las comunidades urbanas se podían organizar como municipios, al igual que las italianas. Con ello se obtiene una serie de privilegios para los habitantes urbanos, como son los disfrutes de derechos y privilegios latinos y la promoción social de las élites locales, quienes una vez cumplidos sus funciones directivas obtenían la ciudadanía romana. Es difícil precisar el número de nuevos municipios surgidos como consecuencia de la política de Vespasiano, pero se estima en unas 350 ciudades hispanas, las que tuvieron carta de municipalidad bajo los Flavios. Las leyes municipales de los Flavios tenían como uno de sus fines primordiales permitir que en estas ciudades de privilegio los ciudadanos, ya latinos, por el edicto de Vespasiano, alcanzaran la plena ciudadanía romana por el ejército de magistraturas municipales. Las leyes municipales más completas son las de Malaca, Salpensa e Irni. A destacar el impacto urbanizador efectuado tras el edicto de Vespasiano, acusada sobre todo en el noroeste. Indicios epigráficos nos llevan a ver la transición de muchos pueblos de su antigua organización gentilicia hacia la urbanización, exigida por Roma, como elemento fundamental, junto a la Pax, en su ordenación jurídica del imperio. A este respecto es bien significativa la aparición de los topónimos Forum Res Publica, Civitas, donde en testimonios anteriores había populi o gente. El forum era un mercado y capital comercial creado, o al menos favorecido, por la administración romana. Por otra parte, la amplísima difusión de la nomástica Flavius, que se constata en las inscripciones, es buena prueba de la promoción a ciudadanos llevada a cabo por Vespasiano. Además, es más abundante esta onomástica precisamente en la Tarraconense occidental, es decir, en la Hispania menos romanizada y a la que en consecuencia afectó más este edicto de latinidad. La articulación provincial en conventos jurídicos se desarrolla plenamente bajo los Flavios, comunidades territoriales de la administración en los campos jurídicos y fiscal, bajo la dirección de magistrados específicos, los legati iuridici. Las capitales de estos conventos, 7 para las tarraconense, 4 para la bética y 3 en Lusitania, son centros de culto imperial, al que acuden los ciudadanos para que rindan culto a los emperadores. Para controlar este campo existían los flamines, sacerdotes especializados. Tito, del 78 al 99. Asociado al trono por su padre Vespasiano, Tito siguió sus mismas directrices políticas. Gran hombre de Estado, se ganó la popularidad y devoción de las masas a pesar del corto de su reinado. Existen amplias referencias de su empeño constructor tanto en Roma como en las provincias. En Hispania se le recuerda en los miliarios de la vía Bracara, Asturica. La Lex Salpesiana afirma que el edicto de latinidad de Vespasiano fue refrendado y desarrollado en tiempos de Tito. La documentación acusa que durante su reinado hubo muchas ciudades con dificultades financieras en la administración de sus presupuestos. Así vemos que en una careta de septiembre del 79 dirigida por Tito a los Quatoviori y decuriones de Munigua, Mulva, les anunciaba la condonación de una multa que no pueden pagar. Domiciano, del 81 al 96, sucedió a su hermano Tito, y según nos transmiten las fuentes, Domiciano
fue un hombre de violento y autoritario carácter, lo que le llevó en los últimos años de su reinado a perseguir miembros del Senado, pero fue un buen estadista y buen administrador. Durante su mandato reinó en las provincias un relativo orden. Domiciano se mostró generoso con la concesión del derecho a la ciudadanía y a las comunidades hispanas. Se les facilitó la organización municipal. 3 ordenanzas municipales de las ciudades de Irni, Malaca y Salpensa han llegado hasta nosotros. Domiciano practicó un severo control sobre las provincias. Según Suetonio, puso en ello tanto celo que jamás en otros tiempos los gobernadores resultaron más honestos y más justos. Numerosos provincianos recorrieron su cursus honorum y entraron en el Senado. También se preocupó Domiciano del fomento de la red viaria, pues en Otañes, cerca de Castrurdiales, aparece un miliario del año 85 en el que se hace referencia a la reparación de las vías y puentes, destrozados por el paso del tiempo. Otro aspecto por el que Domiciano muestra interés es en la agricultura. Preocupado por su desarrollo, devolvió las tierras expropiadas a particulares bajo el mandato de su padre. En el 92, un decreto prohibía nuevas plantaciones de viñedos en Italia, además de la destrucción de una parte de las ya existentes en las provincias. Con esta acción, Domiciano intentaba proteger los viñedos italianos de la competencia de las provincias para las cuales queda destinada la producción de trigo. Domiciano, dando un paso más hacia un gobierno totalmente autoritario, se hizo nombrar Dominus et Deus, Señor y Dios, provocando con ello la ira del sector aristocrático. No es de extrañar que gestase un complot, en el que tomaron parte la emperatriz y los 2 prefectos del emperador, en contra de Domiciano en el año 96. Domiciano murió apuñalado en su propia cámara y con su muerte terminaba la dinastía Flavia.